Han sido 3 días arduos, donde hemos logrado lo que nos propusimos. Nos propusimos 2 cosas. La primera, señalar cómo la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones constitucionales, ha desarrollado esa agenda, la que nos impone la Constitución y la ley, referida a la defensa del patrimonio público. Y segundo, nos propusimos señalar cómo, si bien es cierto que la corrupción deslegitima nuestro ordenamiento jurídico y político, pero esa circunstancia y esa conciencia de que es así no nos puede llevar a la desesperación, sino que somos conscientes que al final del túnel hay una luz que nos señala que debemos seguir actuando, debemos seguir transitando por el camino que transitamos en los casi 8 años de gestión al frente del Ministerio Público. Desde el primer día, cuando oímos al profesor Miguel Ayuso desde una perspectiva filosófica y política, explicarnos con una majestuosa pedagogía los aspectos estrictamente conceptuales, hasta llevarnos a la conclusión de cómo la corrupción era o es más de lo que nosotros pensamos, no es simplemente una corrupción referida a la función pública, sino que como sustrato de ella, y si se quiere como fundamento de ella, encontramos unas corrupciones de carácter antropológico, de carácter económico, de carácter financiero, de carácter privado, de carácter público. Y en el primer día o en el primer día y medio recordamos muchos aspectos de carácter preventivo tan importantes y tan trascendentales para lograr avanzar en el combate contra la corrupción. Los aspectos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, los aspectos que tienen que ver con la administración abierta, la administración transparente, la cualificación de los funcionarios públicos, porque muchas veces los errores en que se incurren en el ejercicio de la función pública son más por ignorancia de las normas que impactan la eficiencia de las políticas públicas, y ellas igualmente terminan impactando en la credibilidad de la institucionalidad. Hasta conocer igualmente cómo desde lo preventivo se evita precisamente que la malversación del patrimonio público y el ejercicio de la función terminen afectando los derechos culturales, sociales y económicos de los asociados. Y terminamos con las exposiciones pedagógicas y brillantes de hoy. Cuando oía al doctor Jaraquemada hablar de las características o de las
aspectos más trascendentales que vivía nuestra hermano país chileno, pues estaba hablando igualmente de Colombia. Exactamente eso es lo que estamos sufriendo en estos momentos. Son las características comunes que afectan a nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento político. Las consecuencias de la corrupción son las mismas en todos los países y las causas de la corrupción son las mismas en todos los países. Y me llamaron la atención algunos aspectos en los cuales me permito detenerme un instante. Uno, la débil institucionalidad, que tal vez lo referíamos o lo referí en el discurso de instalación. La débil institucionalidad. Y con ella, con la debilidad institucional, cuentan los corruptos, porque lo tienen como presupuesto de sus acciones corruptas, porque saben que podrán cooptar las investigaciones que realizan los organismos de control o los organismos judiciales, y porque cuentan con que no les va a pasar nada. La debilidad de nuestra institucionalidad. Otro aspecto en el que el doctor Jaraquemada y los panelistas, la doctora Ungar y el doctor Mesa y el doctor Galán, insistieron, fue en la incidencia que tienen los altos costos de las campañas electorales. Que las consecuencias, pues nosotros las sufrimos, ustedes los que las conocen, las conocemos. Las administraciones locales o territoriales o nacionales terminan cooptadas por los financiadores de las campañas. Pero muchas veces ustedes me habrán oído referir cómo en la hora de ahora tenemos un modelo de corrupción o una forma de corrupción, o mejor, otra forma de corrupción un poco diferente a la clásica, a la tradicional. ¿Cuál es la cooptación de la función para diseñar políticas públicas que beneficien intereses particulares? Y se da desde las más altas hasta las autoridades territoriales. Cooptación, el diseño de las políticas públicas para beneficiar intereses particulares. La flexibilización legislativa con beneficios específicos son realizadas y diseñadas como un sastre diseña un vestido. La flexibilización de las regulaciones que permiten beneficios económicos y financieros gigantescos, que son muy poco, si se quiere, publicitadas y muy poco conocidas, pero de unos impactos dramáticos en la credibilidad institucional. Doctor Jaraquemada, aquí hubo un extraordinario periodista y filósofo, ya muerto, bogotano, el doctor Nicolás Gómez Dávila, que tenía una peculiaridad, escribía en escolios, en sentencias doctas, y tenía ese humor cundiboyacense, una sátira bastante cruda, y consignaba toda una crítica en una frasecita. Por
por los años 74 y sus obras se conoce, fueron reeditadas recientemente por Villegas Editores, varios tomos. Se intitula la obra Escolios a un texto implícito. Y uno de ellos me resulta a mí profético cuando hablo de este tema, de cómo la corrupción ha mutado o tiene diversas modificaciones a las clásicas, a las tradicionales. Dice el doctor Gómez Dávila, palabras más, palabras menos, lo siguiente referido a este tema. Cada mañana que me despierto y contemplo la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer. Y cuando uno observa cómo esa nueva forma, que es la cooptación de la autoridad para el diseño de políticas públicas en orden a beneficios particulares, uno encuentra cómo ese escolio es mucho más vigente hoy que ayer. Todos los escándalos financieros, si ustedes se ponen a analizar con tranquilidad, los que han pasado y los que van a venir, antes se encuentra unas modificaciones regulatorias para permitir determinadas actuaciones, determinadas conductas prohibidas en un momento y que aparecen permitidas por las autoridades, llámense superintendencias o llámense otras entidades a los cuales les corresponde regular. Entonces, oyéndolos a ustedes, a los que intervinieron en el panel de hoy, hablar de la débil institucionalidad, lo mismo allá que acá, en la interferencia, o mejor, en el impacto que tienen los altos costos de las campañas electorales, observando cómo la crisis de la democracia generada por una partidocracia cada vez con menor confianza en la opinión pública. Aquí tenemos altísimos niveles de desconfianza del ciudadano en nuestras instituciones. Si le creemos a estas encuestas que aparecen cada 2 meses, o aquí me dice mi señora que cada mañana, muy frecuentemente, aquí encontramos lo mismo que aparece, que usted nos contaba de Chile. El ciudadano no confía en la institucionalidad. Altísimos índices de desconfianza que superan el 60 hasta el 70%. La sociedad civil no confía en la institucionalidad, con todo lo que eso implica. Y si uno analiza, escarba, dicen en mi tierra, escarba un poquito, uno encuentra los dos grandes lastres que usted mencionaba: corrupción e ineficiencia. Corrupción e ineficiencia. En un estudio que hizo el doctor Mesa no hace mucho, y no sé si lo habremos publicado o no, o fue una ayuda de memoria que usted en algún momento me pasó, pero trae unos datos muy interesantes. Y no voy a hacer el ejercicio de cómo llega a esa cifra, pero refiere precisamente que en Colombia anualmente resultan afectados más de 20 billones de pesos por temas de corrupción. Más de 20 millones, incluso en alguna parte habla de 27, yo quiero ser en eso un poco más conservador, ya hablo de 20 billones, pero incluso se podría hablar de 27.7 millones, de acuerdo a las estadísticas de Confecámara y estadísticas del Banco Mundial. Pero bien, pero hablemos de 20 billones de pesos. Y cuando uno se pone a pensar que el sistema de salud el año anterior
tuvo un déficit de 5 billones. Cuando uno se pone a pensar que el drama del PAE, del programa de alimentación escolar, está desfinanciado en más de, creo que son más de 400.000 millones de pesos, que es la alimentación que el gobierno les da a los niños de bajos recursos. Entonces uno entiende la furia, la indignación, la reacción de la sociedad civil. Son temas comunes, la crisis de la democracia, cómo ello afecta a nuestro sistema jurídico y político, la crisis de la democracia, la falta de credibilidad, por supuesto, pero desde luego, como una de las causas son los altos costos de las campañas políticas, la débil institucionalidad, la ausencia de controles. Aquí hay un vicio que no es solamente de este gobierno, del sistema, que es la cooptación de la autoridad que se va a controlar, la pretensión de cooptar a quien ejerce el control. Porque termina el controlado dándole beneficios a quien controla. Beneficios de diversas naturalezas, desde beneficios burocráticos hasta beneficios económicos, lo que aquí se llama los cupos indicativos. Y se habla de una manera mucho más popular, como la mermelada, que le ha ocasionado problemas diabéticos a muchos funcionarios. Nosotros procuramos administrar, desde la Procuraduría procuramos administrar insulina. Pero bueno, pero es un tema sistemático, yo no estoy, pero es casi siempre entonces, tanto el orden nacional como en el orden territorial, terminan cooptando a los organismos de control. No solamente a los organismos de control, a las procuradurías, a las contralorías, sino incluso y más frecuentemente a quien ejerce el control político. Eso desde luego es un otro duro golpe a la credibilidad de nuestro sistema, a la credibilidad institucional. Ya hay indudablemente otras consideraciones que yo quisiera hacer de las afirmaciones muy importantes y de las reflexiones muy importantes que se hicieron en la mañana de hoy. Es que con mucha frecuencia en nuestro país, pero usted también lo refirió en un ejemplo sobre la corrupción en que incurrieron un diputado y otro funcionario público, que a alguno se le investigó y a otro no. Aquí con harta frecuencia se politiza el ejercicio de la función, se ha politizado el ejercicio de la función judicial. Aquí hubo muy importantes avances y resultados en materia de la parapolítica. Muchos congresistas, muchos alcaldes, muchos funcionarios públicos fueron investigados y sancionados por vínculos con organismos armados al margen de la ley. Pero aquí no hubo ni va a haber FARC política. El Estado no tuvo ni tiene voluntad política para hacerlo. Ni con el pétalo de una flor puede tocarse a la FARC política. Sabemos aquí senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores
en informaciones que obraban en un computador, pero precisamente se logró neutralizarle, deslegitimarlo, para que no hubiera FARC política. A la Procuraduría se le ha cuestionado porque se dice que tienen sesgos en el ejercicio de la función disciplinaria. En alguna oportunidad, viendo las estadísticas en esa materia, la Procuraduría ha sancionado solamente en materia de congresistas a más de 22 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo y a 2 funcionarios por vínculos con la FARC política. Ahora a un funcionario por vínculos por la parapolítica. Si hay algo que ha deslegitimado la credibilidad en la justicia, es el sesgo ideológico y político. A la muestra un botón, ustedes lo saben muy bien y la opinión pública lo conoce perfectamente. Otro aspecto que ustedes hablaron esta mañana muy importante es la cada vez más activa ciudadanía, la cada vez más activa sociedad civil, y cómo ella es necesaria para un eficaz control, con excesos, claro que sí, con abusos, claro que sí, pero con indignación. Hoy la sociedad civil reacciona frente a la ineficiencia de la institucionalidad en muchas materias. Las movilizaciones de antier en defensa de la familia, las movilizaciones de los padres de familia ayer contra una política educativa, es una expresión de la sociedad civil, de la vigilancia y la decisión que tiene la sociedad civil frente a políticas públicas. Desde luego, cuando las movilizaciones las hacen los campesinos, posconflicto. Cuando las movilizaciones las hacen los indígenas, posconflicto. Cuando las movilizaciones las hacen los agricultores, posconflicto, de acuerdo. Cuando lo hacen las familias, homofobia. Entonces, porque se acostumbra que aquí la opinión pública manipulada por determinados intereses mediáticos solamente llore por un ojo, y que la institucionalidad solamente llore por un ojo. Ya sabemos por cuál ojo. ¿Por qué? Porque hay politización e ideologización. Entonces, cuando se rompen esos paradigmas, cuando no se pueden manipular esos paradigmas, entonces se pretende deslegitimar de la forma que les acabo de referir. Bueno, habría muchos aspectos, pero termino con una idea con la que terminé el discurso de instalación, aclarando que coincido y coadyuvo las intervenciones del doctor Galán, de la doctora Ungar, del doctor Mesa y del doctor Jara Quemada. Estoy de acuerdo con los análisis, las conclusiones y dijéramos, retos que tenemos y la luz que tenemos al final del túnel. Pero un aspecto que es bien relevante. Y recordaba cuando el señor intervino y decía, el que es bandido es bandido. Pero
eso me permite recordar la importancia de las élites en el combate contra la corrupción. Usted mencionó las crisis de las élites en Chile. La importancia de las élites en el combate contra la corrupción. Porque no basta con todo este listado muy importante que redunda en últimas en el fortalecimiento de la institucionalidad, que es necesario, claro, pero no es suficiente. Si en todos los países, en todos los sistemas jurídicos y políticos, llegáramos a esas reformas, sería muy importante, instrumentos eficaces, pero no suficientes. ¿Recuerdan ustedes que cuando instalé este evento recordé una frase de Eugenio Vegas Latapié, un dirigente español de los años 50, un poco antes? Decía: cuando el rey juega, todos tahúres; cuando la reina estudia, todos estudiantes. El valor de las élites. Cuando hay élites, mejor, cuando hay clases dirigentes, mejor dicho, cuando hay gobernantes, o mejor, cuando hay autoridad virtuosas, buenas, son ejemplos. Y eso levanta el tono moral de la sociedad. Porque las élites son ejemplos para bien o para mal. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y esa es la dramática consecuencia pedagógica de las élites corruptas. No bastan ni son suficientes estos controles mecánicos, ni las declaraciones de renta, que son necesarios, claro, pero no bastan. Y cuando las élites son sanas, son buenas, son virtuosas, entonces son ejemplares, y eso fluye en todo el organismo social y en todo el organismo político. Lo mismo pasa en todas las sociedades. ¿Qué pasa en las familias cuando el padre o la madre se enloquecen? Sí, pues el impacto en sus hijos, la pérdida de autoridad moral, el ejemplo, el mal ejemplo que cunde hacia abajo. El rey juega y todos son tahúres. La reina estudia y todos estudiantes. El valor del ejemplo en el combate contra la corrupción. Muchas gracias.